¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viendo el mundo tal como es, o solo a través del filtro de tus propias creencias y prejuicios? En una era en la que estamos rodeados de información en cada instante, tener una mente crítica se ha vuelto esencial. Imagina poder analizar cualquier situación, comprenderla desde todos los ángulos y detectar esos errores ocultos en los argumentos que otros simplemente pasan por alto. En este vídeo, vamos a explorar 8 claves poderosas que te ayudarán a construir una mente crítica afilada y a prueba de manipulaciones. Desde aprender a cuestionar todo, a desarrollar la empatía intelectual y reconocer los sesgos que nos ciegan, cada uno de estos puntos te llevará más cerca de entender el mundo como nunca antes lo habías visto. Prepárate, porque después de esto, no volverás a aceptar una sola idea sin examinarla primero. Si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis dejar un like y suscribiros. Es la forma de que YouTube sepa que aporta valor y lo comparta con más gente. Continuamos. Cuestionar todo lo que nos rodea es el primer paso para desarrollar una mente crítica y lograr una comprensión más profunda de la realidad. Este hábito implica no aceptar información o creencias solo porque alguien las presenta como verdaderas, sino aprender a explorar las razones y fundamentos detrás de cada afirmación o idea. Vivimos en un mundo en el que constantemente estamos expuestos a opiniones, noticias, información y datos que provienen de diversas fuentes y que tienen diferentes grados de confiabilidad. Al adoptar una actitud de cuestionamiento, comenzamos a distinguir entre lo que es una afirmación bien fundamentada y lo que podría ser simplemente una opinión, o peor aún, un intento de manipulación. Cuestionar no significa necesariamente dudar de todo o asumir una postura negativa hacia toda la información. Tampoco implica adoptar una actitud de desconfianza constante hacia las personas o instituciones que nos brindan información. Más bien, se trata de adoptar un enfoque inquisitivo, donde preguntamos por los motivos, la lógica y las evidencias que sustentan cada afirmación. Es una forma de asegurarnos de que nuestra comprensión de un tema esté construida sobre bases sólidas y no sobre suposiciones o creencias erróneas. Un aspecto importante de cuestionar todo es considerar el origen de la información. ¿De dónde proviene la afirmación o el dato que estamos escuchando? Identificar la fuente es crucial, ya que cada fuente tiene sus propios intereses, valores y perspectivas. Cuando leemos una noticia, por ejemplo, es fundamental saber si proviene de un medio de comunicación que podría tener cierta inclinación política o económica. De igual manera, en el ámbito académico o científico, es útil analizar si los estudios o artículos que estamos consultando provienen de instituciones independientes o están financiados por grupos que podrían tener un interés particular en el resultado de la investigación. Otro elemento clave es analizar el propósito de la información. Preguntarnos para qué se está comunicando un mensaje en particular nos ayuda a ver si existe alguna intención detrás de él, como persuadirnos para que compremos un producto, apoyemos una causa o cambiemos nuestra forma de pensar sobre un tema. Muchas veces, la información puede estar formulada de manera persuasiva para influir en nuestras emociones y no en nuestro intelecto. Ser conscientes de este aspecto nos permite tomar decisiones más racionales, basadas en un análisis profundo, en lugar de reacciones emocionales inmediatas. Para desarrollar una habilidad de cuestionamiento eficaz, también es importante practicar la paciencia y la observación. En vez de aceptar de inmediato lo que escuchamos, tomarnos el tiempo de hacer preguntas como ¿por qué esta persona sostiene esta opinión? ¿Qué pruebas tiene para respaldar esta afirmación? ¿O existen otros puntos de vista sobre este tema? Nos ayuda a analizar la información de manera más completa. Cuestionar en este sentido es un acto de curiosidad genuina, que nos impulsa a ir más allá de la primera impresión y buscar una comprensión más profunda. Además, cuestionar todo no solo se limita a la información externa, sino también a nuestras propias creencias y opiniones. Esto implica reflexionar sobre por qué pensamos de una determinada manera, de dónde provienen nuestras ideas y si realmente hemos llegado a esas conclusiones a través de un análisis propio o simplemente hemos adoptado los pensamientos de otros. Al cuestionar nuestras propias creencias, estamos construyendo una mente crítica y abierta, capaz de cambiar y adaptarse cuando encontramos nueva información o evidencia.
También evitamos el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar y aceptar solo la información que confirma nuestras creencias preexistentes. Por último, es importante recordar que cuestionar no es un acto de arrogancia, sino una manifestación de humildad intelectual. Implica reconocer que no sabemos todo y que siempre hay espacio para aprender y reconsiderar nuestras opiniones. Quienes adoptan una mentalidad de cuestionamiento están constantemente en proceso de aprendizaje y crecimiento, y entienden que el conocimiento no es algo estático, sino dinámico y en constante cambio. La realidad es compleja, y solo al cuestionarla de manera continua podemos acercarnos a una comprensión más completa y profunda de ella. Así, cuestionar todo es la base de una mente crítica. Es un proceso que nos protege de caer en engaños, que nos ayuda a tomar decisiones informadas y que nos permite construir un conocimiento basado en evidencia y reflexión. Cultivar este hábito es esencial para cualquiera que desee ver el mundo de manera más clara, entender la información de manera objetiva y vivir de acuerdo con sus propios principios y valores. Segundo, investiga desde varias fuentes. Investigar desde varias fuentes es una práctica fundamental para desarrollar una mente crítica y evitar caer en el sesgo de confirmación, que es la tendencia natural a buscar y aceptar solo la información que confirma nuestras creencias preexistentes. La diversidad de perspectivas enriquece nuestro entendimiento de cualquier tema, ya que cada fuente ofrece un ángulo particular, basado en sus propios intereses, valores y limitaciones. Cuando solo consultamos una fuente o aquellas con las que estamos más familiarizados o cómodos, nuestro conocimiento puede quedar sesgado, incompleto o incluso manipulado. Al investigar, es importante buscar información de fuentes contrastantes, especialmente en temas polémicos o complejos. Por ejemplo, si estás leyendo un análisis político, es útil explorar tanto medios con inclinaciones políticas opuestas como aquellos independientes. Esto te permitirá observar cómo cada medio interpreta y presenta los mismos hechos, y con ello podrás identificar posibles omisiones, exageraciones o distorsiones en la forma en que se comunica la información. Ver diferentes versiones de un mismo suceso te permite desentrañar los puntos en común y las divergencias, lo que facilita un análisis más objetivo y equilibrado. Además, las fuentes académicas o científicas suelen ser una excelente herramienta para respaldar la información, ya que estos estudios están generalmente basados en datos comprobables y metodologías rigurosas. Sin embargo, incluso dentro de estos campos, es recomendable no limitarse a un solo estudio. La ciencia está en constante evolución, y lo que hoy parece un consenso podría revisarse o actualizarse mañana. Revisar metaanálisis o estudios que integren datos de múltiples investigaciones puede proporcionar una visión más amplia y reducir el riesgo de basarse en hallazgos aislados que puedan tener errores o limitaciones específicas. En temas que incluyen datos o estadísticas, también es vital verificar las cifras en diferentes fuentes y entender de dónde provienen. Por ejemplo, una estadística en un informe gubernamental podría estar basada en un conjunto de datos más amplios y verificables, mientras que una cifra en una noticia de última hora podría basarse en información preliminar o parcial. Al comparar estas cifras y sus fuentes, puedes observar si existe consenso o, si hay diferencias, entender por qué podrían estar ocurriendo. Otro beneficio de investigar desde varias fuentes es el acceso a diferentes enfoques y estilos de análisis. Algunos medios, por ejemplo, ofrecen una perspectiva más analítica o académica, mientras que otros podrían abordar los mismos temas desde una narrativa más experiencial o emocional. Explorar ambas facetas te ayuda a ver el impacto humano de ciertos eventos sin perder el contexto lógico y racional que puede ofrecer un análisis más técnico. Al comprender un tema desde todos estos ángulos, te preparas para evaluarlo desde una posición mucho más informada y crítica. Es también recomendable incluir en tu investigación fuentes internacionales. En ocasiones, las noticias locales o nacionales pueden estar influenciadas por el contexto cultural, social o político del lugar de origen, lo cual puede restringir la visión del tema a una perspectiva particular. Las fuentes internacionales, por otro lado, pueden ofrecer una interpretación menos parcializada y, en algunos casos, exponer detalles o matices que no están presentes en los medios locales.
Esta práctica de consulta variada es especialmente útil en temas de impacto global o cuando se intenta comprender las opiniones y posturas de otros países. La diversidad de fuentes también ayuda a desarrollar una mayor sensibilidad a los sesgos presentes en la información. Ninguna fuente es completamente neutral, ya que cada medio, periodista, investigador o autor, puede tener sus propios intereses, experiencias y puntos de vista. Reconocer estos sesgos no solo te ayuda a distinguir entre hechos y opiniones, sino también a interpretar la información con un sentido de equilibrio. Con esta conciencia, puedes construir una visión más completa y matizada del tema, que te permita tomar decisiones informadas sin depender de la interpretación de una sola voz. Investigar desde varias fuentes requiere tiempo y esfuerzo, pero los beneficios de este hábito son profundos. No solo te permite tener una comprensión más rica de los temas, sino que también te ayuda a construir una mente flexible y dispuesta a reconsiderar sus propias creencias. La apertura a nuevas ideas y la capacidad de aceptar que otros puntos de vista pueden complementar o corregir los propios son cualidades fundamentales de una mente crítica. En lugar de buscar confirmar lo que ya crees, aprendes a buscar la verdad en toda su complejidad, aceptando que puede tener muchas facetas y que, en algunos casos, la realidad puede ser distinta de lo que inicialmente pensabas. Al investigar desde varias fuentes, enriqueces tu perspectiva y construyes un conocimiento más sólido y fiable, basado en el análisis crítico y en la comparación de distintos enfoques. Es una práctica esencial para cualquiera que busque entender el mundo de manera profunda y equilibrada, fortaleciendo así su capacidad de juicio y aumentando su independencia intelectual. Tercero, practica la autocrítica. La autocrítica es un componente esencial para el desarrollo de una mente crítica. Se trata de la capacidad de analizar y evaluar nuestras propias ideas, creencias y comportamientos con el mismo rigor con el que cuestionamos la información externa. Practicar la autocrítica no implica ser excesivamente duro o negativo con uno mismo. Por el contrario, se trata de cultivar una honestidad intelectual que permita reconocer cuándo nuestras opiniones están fundamentadas en evidencia y cuándo están influenciadas por prejuicios, emociones o suposiciones no verificadas. Uno de los primeros pasos para aplicar la autocrítica es aprender a reconocer nuestros propios sesgos. Todos tenemos prejuicios o tendencias naturales que pueden distorsionar nuestra forma de interpretar la información y tomar decisiones. Estos sesgos pueden surgir de nuestras experiencias personales, el entorno en el que crecimos, nuestras creencias culturales o la manera en la que fuimos educados. A medida que identificamos estos factores, podemos empezar a cuestionarnos: ¿por qué creo esto? ¿Qué evidencias tengo para respaldar mi punto de vista? ¿Estoy dispuesto a considerar otra perspectiva? Una práctica útil en la autocrítica es confrontar nuestras ideas y suposiciones con personas que piensan de manera diferente a nosotros. Al exponernos a puntos de vista opuestos o alternativos, podemos ver con mayor claridad si nuestras creencias están bien fundamentadas o si simplemente hemos adoptado una postura sin cuestionarla a fondo. La interacción con otras perspectivas nos desafía a justificar nuestras opiniones y nos ayuda a identificar las áreas en las que quizá estamos siendo inflexibles o limitados en nuestra forma de pensar. Otra forma de desarrollar la autocrítica es analizar las emociones que acompañan a nuestras creencias. Las emociones juegan un papel importante en la manera en que percibimos la información y pueden afectar nuestra capacidad para evaluar objetivamente una idea. Cuando sentimos una emoción intensa al defender una opinión o tomar una postura, es útil preguntarse si esa reacción está basada en evidencia sólida o si estamos respondiendo desde un lugar emocional. Esta reflexión nos permite distinguir entre lo que es un argumento racional y lo que podría ser una reacción emocional. La autocrítica también implica estar dispuesto a aceptar que podemos estar equivocados. Reconocer nuestros errores y aprender de ellos es una de las habilidades más valiosas para el crecimiento personal e intelectual. Admitir que no sabemos algo o que nuestras suposiciones fueron incorrectas no es una señal de debilidad, sino de fortaleza y humildad intelectual. Esta actitud de apertura nos permite aprender de nuestras experiencias
y nos capacita para tomar mejores decisiones en el futuro. Además, practicar la autocrítica requiere tener la paciencia y la disposición de revisar y reevaluar nuestras opiniones con el tiempo. Nuestras ideas y creencias no deben ser rígidas ni inmutables. Por el contrario, deben ser flexibles y adaptables a medida que adquirimos nueva información y experiencias. Esta disposición para evolucionar en nuestro pensamiento es fundamental para mantener una mente crítica y abierta. La autocrítica no se limita a nuestras opiniones y creencias, sino también a nuestras acciones y decisiones. Reflexionar sobre cómo actuamos en diferentes situaciones y preguntarnos si nuestras decisiones fueron coherentes con nuestros valores y principios nos permite actuar de manera más consciente y responsable. Este hábito de autoevaluación constante fortalece nuestra integridad y nos ayuda a vivir de acuerdo con nuestros propios estándares de calidad y ética. En resumen, practicar la autocrítica es una habilidad que nos permite crecer y mejorar de manera continua. Nos ayuda a reconocer nuestros errores, a ajustar nuestras creencias y a actuar de manera más coherente con nuestros valores. 4. Desarrolla la tolerancia a la ambigüedad. Desarrollar la tolerancia a la ambigüedad es crucial para fortalecer la mente crítica, especialmente en un mundo donde muchas cuestiones no tienen respuestas claras o definitivas. La ambigüedad se refiere a la existencia de múltiples interpretaciones o la falta de claridad en ciertas situaciones, temas o ideas. Para una mente crítica, es fundamental aprender a aceptar la incertidumbre y reconocer que no siempre habrá una única verdad o respuesta. Esto nos permite evitar conclusiones apresuradas, abrirnos a diferentes perspectivas y entender que la realidad es compleja y multifacética. Aceptar la ambigüedad implica reconocer que, en muchos casos, la información puede ser incompleta, contradictoria o estar en evolución. Un buen ejemplo de esto se da en la ciencia. Lo que hoy parece un hecho indiscutible puede cambiar con nuevos descubrimientos. Aprender a manejar esta ambigüedad evita que nos aferremos a ideas rígidas o que interpretemos la falta de certeza como una amenaza. En lugar de ver la ambigüedad como un obstáculo, una mente crítica la percibe como una oportunidad para profundizar en la investigación, hacer preguntas adicionales y explorar el tema desde diferentes ángulos. La tolerancia a la ambigüedad también nos ayuda a ser más flexibles en nuestras opiniones y menos propensos a caer en el pensamiento de blanco y negro, en el que solo se consideran dos opciones opuestas. En muchos casos, las situaciones son mucho más complejas de lo que parece a simple vista, y puede haber múltiples soluciones o puntos de vista igualmente válidos. Esta capacidad para aceptar las zonas grises y las respuestas parciales nos permite abordar los problemas de manera más equilibrada y cuidadosa, evitando juicios simplistas o extremistas. Un aspecto importante de desarrollar esta tolerancia es la capacidad de posponer el juicio. No es necesario tomar una postura firme en cuanto se presenta un problema o situación ambigua. En su lugar, podemos aprender a vivir con la duda y la incertidumbre mientras recopilamos más información. Esta habilidad de suspender la decisión final hasta tener un panorama más completo es muy útil para una mente crítica, ya que evita que nos apresuremos a conclusiones sin fundamento. La tolerancia a la ambigüedad también nos prepara para manejar el estrés que surge de la incertidumbre. Muchas personas encuentran la falta de claridad desconcertante o ansiosa, lo cual las lleva a buscar respuestas rápidas para calmar esa incomodidad. Sin embargo, una mente crítica comprende que la ambigüedad no siempre necesita resolverse de inmediato y que es posible analizar una situación sin llegar a una respuesta definitiva. Esta capacidad de manejar la incertidumbre sin estrés permite un análisis más racional y desapegado, ya que nuestras emociones no nublan nuestro juicio. Otra ventaja de tolerar la ambigüedad es la capacidad de aprender continuamente. Cuando aceptamos que la información puede cambiar y que nuestras respuestas pueden no ser definitivas, estamos más dispuestos a revisar y actualizar nuestras creencias conforme adquirimos nuevos conocimientos. Desarrollar la tolerancia a la ambigüedad es esencial para la comunicación y el entendimiento interpersonal. Al aceptar que la verdad puede tener múltiples interpretaciones,
Nos volvemos más empáticos y comprensivos con las personas que piensan de manera diferente a nosotros. En lugar de ver las diferencias como un conflicto, aprendemos a valorar la diversidad de opiniones como una riqueza que puede ampliar nuestro conocimiento y comprensión del mundo. En resumen, la tolerancia a la ambigüedad es una habilidad que fortalece la mente crítica al permitirnos aceptar la incertidumbre, explorar diferentes perspectivas y mantener una actitud de aprendizaje continuo. Nos ayuda a manejar la complejidad de la realidad sin buscar respuestas simplistas, promoviendo un análisis profundo y equilibrado de cualquier tema o situación. 5. Usa el método socrático. El método socrático es una herramienta poderosa para desarrollar una mente crítica, ya que fomenta el análisis profundo mediante el uso de preguntas. Inspirado en el filósofo griego Sócrates, este método consiste en hacer preguntas para examinar las ideas, creencias y suposiciones de manera lógica y estructurada. En lugar de aceptar la información sin cuestionarla, el método socrático nos invita a desmenuzar cada afirmación, buscando inconsistencias, examinando fundamentos y explorando alternativas. Esta técnica nos ayuda a descubrir verdades más profundas y a desarrollar un pensamiento más claro y preciso. Aplicar el método socrático requiere tener una actitud inquisitiva y un deseo genuino de comprender el tema a fondo. La esencia de este método es hacer preguntas significativas que inviten a la reflexión. Por ejemplo, si alguien afirma que el dinero es la clave de la felicidad, un enfoque socrático podría comenzar con preguntas como ¿por qué piensas que el dinero es esencial para la felicidad? ¿Puedes darme ejemplos de personas ricas que sean realmente felices? ¿O existen cosas que consideras más importantes que el dinero para alcanzar la felicidad? Estas preguntas no buscan contradecir directamente la afirmación, sino llevar a quien la formula a examinar su punto de vista desde diferentes perspectivas. Una de las principales características del método socrático es la serie de preguntas en cadena, donde cada respuesta es seguida por una nueva pregunta que profundiza en el tema. Este proceso obliga a revisar cada afirmación o idea varias veces, desglosándola hasta sus componentes más básicos. Al final, es posible descubrir que algunas de nuestras creencias estaban basadas en suposiciones incorrectas o que necesitamos mayor información para sostenerlas. Este enfoque, paso a paso, es una forma eficaz de analizar la validez y la coherencia de nuestras ideas. El método socrático también se puede aplicar a nuestras propias creencias, permitiéndonos cuestionarnos a nosotros mismos y explorar nuestros pensamientos de manera más rigurosa. Preguntas como ¿por qué creo esto? ¿Qué evidencias tengo para apoyar esta creencia? ¿Existe una manera diferente de ver esta situación? Nos ayudan a reflexionar sobre nuestras suposiciones. Este tipo de cuestionamiento interno es esencial para desarrollar una mente crítica y nos ayuda a identificar áreas en las que podríamos estar siendo parciales o poco objetivos. Además, este método fomenta la humildad intelectual, ya que nos permite aceptar que no sabemos todo y que estamos dispuestos a cambiar nuestras opiniones cuando encontramos respuestas diferentes o mejores. Una mente crítica no se aferra rígidamente a una idea, sino que está abierta a la posibilidad de que haya otros caminos hacia la verdad. La disposición para explorar y cambiar nuestra perspectiva cuando es necesario fortalece nuestra capacidad de pensar de manera más objetiva y menos emocional. Otro aspecto importante del método socrático es que nos ayuda a ver más allá de la superficie de las cosas. En lugar de aceptar las ideas en su estado superficial, este método invita a explorar sus causas, consecuencias y detalles que a menudo pasan desapercibidos. Por ejemplo, en una discusión sobre la justicia, en lugar de aceptar definiciones comunes, el método socrático nos anima a preguntar, ¿qué es la justicia? ¿Es igual en todos los casos? ¿Puede algo ser legal y a la vez injusto? Este tipo de preguntas nos lleva a analizar los conceptos de una manera más matizada y a considerar aspectos que de otra forma no habríamos tomado en cuenta. Por último, el método socrático no solo nos ayuda a mejorar nuestro propio pensamiento crítico, sino que también fomenta un ambiente de discusión saludable y respetuoso con otros. Cuando practicamos este método en conversaciones, no estamos tratando de imponer nuestras ideas,
sino de buscar juntos una mejor comprensión del tema. Esto crea un espacio donde cada persona puede expresar su punto de vista sin temor a ser juzgada, y las diferencias se ven como oportunidades de aprendizaje en lugar de conflictos. 6. Identifica tus sesgos. Identificar nuestros propios sesgos es una habilidad esencial para cultivar una mente crítica. Los sesgos son prejuicios o inclinaciones que todos tenemos y que afectan nuestra manera de interpretar la información, de juzgar a los demás y de tomar decisiones. Algunos de estos sesgos son conscientes, mientras que otros están tan arraigados en nuestra forma de pensar que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Al ser capaces de reconocer y cuestionar estos sesgos, reducimos su influencia en nuestro razonamiento y nos acercamos a una comprensión más objetiva y equilibrada de la realidad. Uno de los sesgos más comunes es el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar, interpretar y recordar la información de manera que confirme nuestras creencias preexistentes. Este sesgo puede llevarnos a ignorar o minimizar la información que contradice nuestras opiniones, impidiéndonos evaluar un tema de manera completa y justa. Para mitigar este sesgo, es útil exponerse deliberadamente a puntos de vista opuestos y considerar la posibilidad de que nuestras creencias no sean infalibles. Preguntarnos si estamos rechazando ideas simplemente porque no concuerdan con nuestra forma de pensar puede ser un buen ejercicio para mantenernos abiertos a nuevas perspectivas. Otro sesgo común es el sesgo de atribución. Este sesgo nos lleva a atribuir los errores de otras personas a su carácter o personalidad, mientras que justificamos nuestros propios errores debido a circunstancias externas. Por ejemplo, si alguien llega tarde a una reunión, podríamos pensar que es irresponsable, pero si nosotros llegamos tarde, es probable que atribuyamos nuestro retraso al tráfico o a alguna otra circunstancia fuera de nuestro control. Identificar este sesgo nos ayuda a ser más justos en nuestras evaluaciones, tanto de los demás como de nosotros mismos, y nos permite analizar las situaciones de forma más equilibrada. También existe el sesgo de anclaje, que es la tendencia a depender demasiado de la primera información que recibimos sobre un tema. Este sesgo puede llevarnos a tomar decisiones basadas en datos incompletos o en primeras impresiones, en lugar de considerar toda la información disponible. Para contrarrestarlo, podemos hacer un esfuerzo consciente por seguir recopilando información antes de formar una conclusión, y recordar que las primeras impresiones no siempre reflejan toda la realidad. Otros sesgos comunes incluyen el sesgo de optimismo, la tendencia a sobreestimar la probabilidad de resultados positivos, y el sesgo de negatividad, la tendencia a dar más peso a los eventos negativos que a los positivos. Ambos pueden influir en nuestras expectativas y decisiones, a veces llevándonos a ver las situaciones de forma excesivamente positiva o negativa. Reconocer cuando estos sesgos están presentes nos ayuda a evaluar los riesgos y las oportunidades de manera más equilibrada y realista. Identificar nuestros sesgos también implica cuestionar las fuentes de nuestras creencias y experiencias. ¿Por qué pensamos de cierta manera sobre un tema específico? ¿Es nuestra creencia producto de experiencias personales, de nuestra cultura o del entorno en el que crecimos? Ser conscientes de estas influencias nos ayuda a evaluar nuestras ideas con mayor claridad y nos permite comprender hasta qué punto nuestras percepciones están moldeadas por factores externos. Es importante recordar que, aunque no podemos eliminar completamente nuestros sesgos, sí podemos aprender a reconocerlos y reducir su impacto. La práctica de identificar los sesgos nos ayuda a evitar juicios apresurados y a adoptar una actitud más abierta hacia la información. Nos da la posibilidad de cuestionar nuestras opiniones y de buscar perspectivas diferentes, logrando así un pensamiento más crítico y objetivo. Aprender a identificar los sesgos no solo fortalece nuestra mente crítica, sino que también mejora nuestras relaciones con los demás. Al reconocer que todos tenemos sesgos, podemos abordar las diferencias de opinión con más empatía y respeto, comprendiendo que cada persona ve el mundo desde su propio marco de referencia. Esto fomenta un ambiente de diálogo y reflexión en el que las ideas se examinan en lugar de ser descartadas o criticadas de manera inmediata. En conclusión,
Identificar nuestros sesgos es fundamental para desarrollar una mente crítica y para tomar decisiones informadas y justas. Esta práctica nos ayuda a evaluar las situaciones con mayor claridad, a cuestionar nuestras creencias y a abrirnos a diferentes perspectivas, acercándonos así a una visión más completa y equilibrada del mundo. 7. Analiza los argumentos en partes. Analizar los argumentos en partes es un paso esencial para desarrollar una mente crítica, ya que permite examinar la lógica y coherencia de cada idea de forma detallada y meticulosa. Los argumentos suelen estar compuestos por varias premisas o afirmaciones que, en conjunto, llevan a una conclusión. Desglosar un argumento en sus componentes fundamentales facilita identificar si realmente es sólido o si contiene errores, omisiones o suposiciones incorrectas. Este enfoque minucioso nos permite tomar decisiones informadas y discernir entre los argumentos que están bien construidos y aquellos que no lo están. El primer paso para analizar un argumento en partes es identificar la conclusión principal, es decir, la idea o afirmación que se quiere defender. A menudo, la conclusión es la afirmación final o principal que se intenta probar. Una vez que se ha identificado la conclusión, el siguiente paso es reconocer las premisas, que son las afirmaciones o evidencias que respaldan esa conclusión. Por ejemplo, en un argumento como «deberíamos reducir las emisiones de carbono porque el cambio climático es una amenaza para el planeta», la conclusión es que debemos reducir las emisiones de carbono y la premisa es que el cambio climático es una amenaza para el planeta. Una vez que se identifican las premisas y la conclusión, es importante evaluar cada premisa individualmente. Pregúntate si cada premisa es verdadera, si está respaldada por evidencia y si es relevante para la conclusión. Algunas veces, un argumento puede incluir premisas que parecen convincentes, pero que en realidad no tienen relación directa con la conclusión. Por ejemplo, si alguien dice, «Este político es confiable porque tiene una familia grande», la premisa sobre la familia del político no es relevante para la conclusión de que es confiable. También es fundamental examinar la relación lógica entre las premisas y la conclusión. Asegúrate de que la conclusión realmente se desprenda de las premisas y de que no haya saltos lógicos. Los saltos lógicos ocurren cuando la conclusión no está directamente conectada con las premisas o cuando el argumento se basa en suposiciones implícitas que no han sido demostradas. Por ejemplo, en un argumento como «la tecnología moderna está avanzando rápidamente. Por lo tanto, la inteligencia artificial es peligrosa». Hay un salto lógico, ya que el avance de la tecnología no implica necesariamente que la inteligencia artificial sea peligrosa. Al analizar los argumentos en partes, también es útil estar atento a posibles falacias, que son errores en el razonamiento que pueden hacer que un argumento parezca válido, cuando en realidad no lo es. Algunas falacias comunes incluyen el ataque personal, ad hominem, donde se desacredita a la persona en lugar de su argumento. La falacia de apelación a la autoridad, en la que se asume que algo es cierto solo porque una figura de autoridad lo dice. Y la falacia de generalización apresurada, que consiste en sacar conclusiones amplias a partir de poca evidencia. Identificar estas falacias nos ayuda a ser más críticos y a evaluar los argumentos de manera más objetiva. Otra técnica útil es considerar contraargumentos. Analizar un argumento en partes no solo implica examinar cada premisa, sino también preguntarse qué argumentos opuestos existen y si estos pueden debilitar la conclusión. Pensar en contraargumentos fortalece nuestra capacidad de análisis y nos permite anticipar posibles críticas, lo que a su vez enriquece nuestro propio razonamiento. Este ejercicio fomenta una actitud abierta y flexible, evitando que nos apeguemos ciegamente a nuestras propias ideas. Además, al desglosar los argumentos en partes, adquirimos la capacidad de expresar y defender nuestras ideas de manera más clara y estructurada. Al entender cómo se construyen los argumentos sólidos, somos capaces de articular nuestras opiniones de forma lógica y persuasiva, lo que facilita la comunicación efectiva y el intercambio de ideas en cualquier contexto. En conclusión, analizar los argumentos en partes es una habilidad clave para el pensamiento crítico.
Este proceso nos permite evaluar la solidez de los argumentos, identificar posibles falacias, cuestionar la relación lógica entre premisas y conclusión, y considerar contraargumentos. Al adoptar este enfoque detallado, nos aseguramos de basar nuestras opiniones y decisiones en un razonamiento bien fundamentado, evitando errores comunes y fortaleciendo nuestra capacidad de juicio. Octavo, desarrolla la empatía intelectual. Desarrollar la empatía intelectual es una habilidad crucial para la mente crítica, ya que nos permite comprender y valorar las perspectivas de otras personas sin juzgar prematuramente. La empatía intelectual implica la disposición de ponerse en el lugar de otros, no solo en un sentido emocional, sino también en términos de ideas y puntos de vista. Esto no significa necesariamente aceptar o coincidir con sus creencias, sino estar dispuesto a considerarlas y entender los motivos detrás de ellas. Al practicar la empatía intelectual, enriquecemos nuestra comprensión del mundo y cultivamos una actitud de respeto y apertura hacia la diversidad de pensamientos y opiniones. Para aplicar la empatía intelectual, el primer paso es escuchar activamente. Muchas veces, en lugar de escuchar para entender, escuchamos para responder, lo que nos lleva a pasar por alto puntos importantes que podrían ayudarnos a comprender mejor la perspectiva de la otra persona. Escuchar activamente implica concentrarse en lo que la otra persona está diciendo sin interrumpir ni formular una respuesta inmediata. Esta práctica permite recibir la información completa antes de emitir un juicio y nos ayuda a captar detalles o matices que podrían pasarse por alto con una escucha superficial. Otro aspecto de la empatía intelectual es hacer preguntas aclaratorias. En lugar de asumir que entendemos completamente el punto de vista de alguien, es útil hacer preguntas que ayuden a profundizar en su razonamiento. Preguntas como, ¿por qué piensas de esa manera? ¿Qué experiencias te llevaron a esta conclusión? O, ¿cómo llegaste a esa idea? No solo nos ayudan a comprender mejor, sino que también muestran a la otra persona que estamos genuinamente interesados en su perspectiva. Esta actitud fomenta una conversación respetuosa y constructiva en la que ambas partes pueden explorar ideas sin sentir la necesidad de defenderse o atacar. Practicar la empatía intelectual también implica ser consciente de nuestros propios prejuicios y reconocer que, al igual que los demás, nosotros también tenemos creencias que podrían estar influenciadas por nuestra cultura, educación o experiencias personales. Esta autoconciencia nos ayuda a acercarnos a los puntos de vista de otras personas con una mente más abierta y menos predispuesta a rechazar lo que es diferente a nuestro marco de referencia. Al reconocer y cuestionar nuestros prejuicios, reducimos su impacto en nuestro juicio y logramos evaluar las ideas de manera más justa. Es importante recordar que la empatía intelectual no significa que debamos aceptar todas las ideas sin crítica o análisis. En su lugar, se trata de evaluar las ideas de manera justa y sin prejuicios. Después de escuchar y entender una perspectiva, podemos analizarla con una mente crítica, considerando su lógica y sus evidencias. Este enfoque nos permite entender el contexto y los valores que sustentan la opinión de la otra persona, incluso si al final no estamos de acuerdo con su conclusión. La empatía intelectual se centra en la comprensión y el respeto, no en la aceptación sin cuestionamiento. Desarrollar la empatía intelectual también contribuye a mejorar la calidad de las discusiones y debates. Al practicar esta habilidad, logramos tener intercambios de ideas más enriquecedores y menos conflictivos. Las conversaciones se vuelven menos sobre ganar o perder un argumento y más sobre explorar diferentes puntos de vista para aprender de ellos. Esto no solo ayuda a reducir la tensión en los debates, sino que también abre la puerta a la posibilidad de descubrir nuevas ideas y de considerar aspectos que quizás no habíamos tenido en cuenta antes. Otro beneficio de la empatía intelectual es que fortalece nuestras relaciones interpersonales. Al ser capaces de entender y valorar las perspectivas de los demás, generamos un ambiente de respeto mutuo en el que cada persona se siente escuchada y comprendida. Este respeto fomenta un diálogo más abierto y facilita el intercambio de ideas sin temor a ser juzgados o rechazados. Las relaciones, tanto personales como profesionales, se ven beneficiadas por esta capacidad de entender y valorar la individualidad de cada persona. Finalmente, la empatía intelectual también nos ayuda a crecer personalmente.
ya que nos expone a ideas y perspectivas que podrían desafiar nuestras propias creencias y suposiciones. Cuando estamos dispuestos a escuchar y aprender de los demás, nos damos la oportunidad de reconsiderar nuestras propias opiniones y de ampliar nuestra visión del mundo. Esta apertura al cambio es una característica fundamental de una mente crítica, ya que nos permite evolucionar y adaptarnos a medida que adquirimos nuevos conocimientos y experiencias. En conclusión, desarrollar la empatía intelectual es un paso esencial para una mente crítica. Esta habilidad nos permite comprender y valorar las perspectivas de los demás, mejorar nuestras interacciones y crecer personalmente al estar abiertos a nuevas ideas y desafíos. La empatía intelectual no se trata de aceptar todas las ideas sin cuestionarlas, sino de respetar y entender los diferentes puntos de vista y desde allí aplicar un análisis justo y equilibrado. Al practicar la empatía intelectual, enriquecemos nuestro conocimiento, fortalecemos nuestras relaciones y nos convertimos en pensadores más críticos y conscientes.